views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of BronxNet or the program underwriters. La situación económica de Puerto Rico continúa empeorando. Hoy en Diálogo Abierto nos visita una de las voces más influyentes sobre lo que pasa en Borinquen. Se trata del periodista, escritor, músico y humorista Silverio Pérez, que está en Nueva York para presentar su nuevo libro La vitrina rota o ¿Qué carajo pasó aquí? Hoy también en el programa te mostramos un recuento de todo lo que sucedió en la conferencia anual Somos, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Albany. Quédate con nosotros que Diálogo Abierto comienza ahora. Me gustó. Te felicito a lo largo de 50 años. No olvidar de dónde vienes. Muy bien. Mucha inspiración. Orgullosa. Integridad. El pasado fin de semana se realizó la conferencia anual Somos, que este año conmemoró su 30º aniversario. Nuestra reportera Jayla Lluveres estuvo presente y nos trajo el siguiente reportaje. Educación, economía e inmigración fueron algunos de los temas tratados en la conferencia anual Somos, este año celebrando su 30º aniversario. El Bronx fue la presencia más notada. Desde funcionarios electos, líderes comunitarios y estudiantes fueron a la capital del estado para participar en este encuentro legislativo. Pero como siempre el Bronx dice presente, el Bronx ha sido el epicentro del crecimiento político de la comunidad latina por muchos años y sigue siendo la comunidad de mayor número de latinos donde hemos logrado éxito, donde hemos llegado a movilizar a nuestra comunidad, cambiar la dinámica de nuestra comunidad. La actividad, que se llevó a cabo por 3 días, comenzó tratando temas de educación con una cumbre presentada por el presidente del Condado del Bronx, Rubén Díaz Jr. 30 años de Somos el Futuro, y ahora no va a ser llamado Somos el Futuro, solamente Somos, porque el futuro llegó ahora. Le damos las gracias a todos aquellos que comenzaron lo que es Somos, pero continuamos en esa trayectoria, pero solamente lo podemos hacer si empoderamos a la juventud. El segundo día se enfocó en talleres sobre temas de la actualidad, como la reforma de justicia penal, inmigración, diversidad en el gobierno y soluciones a la crisis de opioides. También se discutió el acceso a seguros médicos y la crisis económica de Puerto Rico. Desafortunadamente muchos estudiantes no tienen el conocimiento de cómo trabaja el gobierno. No saben la diferencia entre una persona que es un miembro del Consejo Municipal y un miembro de la Asamblea o cómo diferenciar eso sobre legisladores federales. Y yo creo que eso impacta también el bajo número de estos estudiantes que votan durante las elecciones. Esta es mi primera vez como una oficial electo. Es una buena experiencia para nosotros emprender la agencia de nuestra comunidad latina que ahora mismo se encuentra bajo ataque, de poner temas importantes como nosotros, como la inmigración, la igualdad de pago en el trabajo, mejorar nuestras escuelas y hablar por la comunidad de nosotros que ahora mismo se siente aterrorizada, con mucho temor y se siente amenazada, y nosotros tenemos la oportunidad de hablar por nuestra comunidad. Aunque la conferencia se ha realizado por 30 años, para muchos residentes y estudiantes del Bronx, esta es su primera vez en Albany. Uno recoge diferentes ideas, diferentes perspectivas de lo que es el trabajo, de lo que es la unidad de trabajo, lo que tú necesitas de hacer para poder ser exitoso en el área del trabajo y todas las cosas que te benefician y todas las decisiones que se están haciendo cada año. Inicialmente llamada Somos Uno y luego Somos el Futuro, la conferencia ahora llamada Somos se creó para unificar el liderato comunitario, gubernamental y político, discutir temas de prioridad para la comunidad hispana y fijar una agenda para buscar soluciones. El evento consiste en 2 encuentros anuales, uno en Albany durante la primavera y otro en Puerto Rico a comienzos de noviembre. Para más información sobre las fechas y cómo participar, visita somosnuevayork.com. Reportando para BronxNet, Jayla Lluveres. Gracias, Jayla. Vamos ahora a un corte comercial y volvemos. Cuando te pongan a prueba, no te rindas.
Arranca solo después de oír el clic del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Hace muchos años Puerto Rico fue llamado la vitrina del progreso y la democracia, pero ahora la vitrina está rota. Pero, ¿qué carajo pasó aquí? Así nos cuenta el periodista, músico y humorista Silverio Pérez en su nuevo libro. Bienvenido, Silverio. Gracias, Javier. Es un verdadero honor que nos vuelvas a visitar al Bronx, el condado donde hiciste tu debut en Nueva York. Con los Rayos Gamma, en los 80 y pico por ahí, con los Rayos Gamma hicimos un espectáculo inolvidable en el Bronx, donde traímos por primera vez la sátira política a esta área. Y nos sorprendió, como me sorprende ahora, lo conectados que están los puertorriqueños de aquel momento y de este momento con lo que está pasando en la isla. Mucha gente le llama al Bronx el condado, el municipio número 79 de Puerto Rico, o el pueblo más grande de Puerto Rico. Ya la diáspora boricua se ha regado tanto que ya tenemos 78 pueblos allá y hay casi 78 pueblos por acá. Correcto, también. Hablamos de Orlando, Florida, Springfield, Massachusetts, Lorain, Ohio, Hawaii. O sea, y ya hay gente en Texas y ya hay gente en California y los boricuas se siguen regando por todo Estados Unidos y eso en un momento determinado puede ser bien chévere, también puede ser preocupante. Y hay una exposición en el libro La Vitrina Rota sobre cómo la exportación de puertorriqueños en un momento determinado se convirtió en una forma de exportar la pobreza. Y un poco aquello que decían menos perros, menos pulgas, más fresco, menos calor. O sea, en la medida en que más pobres se van del país, más fácil se hace dar la imagen de que teníamos prosperidad. Así que la exportación de puertorriqueños fuera del país fue también uno de los métodos utilizados en un momento determinado en la construcción de la vitrina. Todo esto nos hace entrar de lleno a tu libro. Esta vez no te trae por acá la música, no te trae por acá tu serie de talleres de motivación que se llaman Humortivación. Te trae por acá tu faceta de historiador, pensador sobre la situación de Puerto Rico. La vitrina al progreso y la democracia. Explícanos para los hermanos latinoamericanos que tal vez no entiendan el contexto, ¿qué es eso? Bueno, Puerto Rico es una nación latinoamericana que fue invadida en 1898 como parte de la expansión de los Estados Unidos en el Caribe. Tenían la intención en un momento determinado que el Mar Caribe fuera parte de uno de los lagos de los Estados Unidos, así expresado por algunos de los personeros de aquella época. Y Puerto Rico, que era posiblemente de las islas del Caribe, Cuba, República Dominicana, la menos desarrollada, sucumbió ante esa invasión que conllevó no solamente la implantación del dólar americano, sino también del idioma. Pero en el idioma se resistió y Puerto Rico ha podido subsistir como una nación hispanoparlante. En Puerto Rico hubo una pobreza extrema en las primeras 4 décadas de la presencia de los Estados Unidos en Puerto Rico. Hasta los años 40 había una pobreza realmente preocupante, era un barril de pólvora a punto de explotar. Viene la Segunda Guerra Mundial. Puerto Rico ocupa un espacio ideal geopolítico en el Caribe. Estados Unidos decide poner bases militares en Puerto Rico, por lo tanto tienes que resolver el problema de la pobreza, porque tú tener una presencia militar en un sitio donde la cosa está a punto de explotar, pues era peligroso, y ahí empiezan unas ayudas económicas, un deseo de revitalizar al país para que no fuera un punto de conflicto. Y viene ahí también la intención de establecer un gobernador electo por el pueblo en 1948. Porque los puertorriqueños no podían elegir su gobernador. Hasta 1948 Puerto Rico no elegía su propio gobernador. Y en el 1952, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, se establece por las Naciones Unidas que la descolonización era una prioridad para las naciones del mundo. Entonces Estados Unidos, que tenía una relación de colonización con Puerto Rico, deciden resolverlo a través del Estado Libre Asociado en el 1952. Viene la Guerra Fría y entonces Estados Unidos decide que Puerto Rico es el ejemplo a seguir versus Cuba, que se estaba dirigiendo hacia la revolución y el comunismo.
Y ahí viene la construcción de la idea de que Puerto Rico era la vitrina donde se iba a exhibir lo que era la relación buena, beneficiosa entre un país y los Estados Unidos. O sea, era como lo mejor de los dos mundos. No tenías el, entre comillas, privilegio, ¿no?, de la ciudadanía estadounidense, de pertenecer al sistema americano, que era democrático y estable, pero al mismo tiempo lograbas retener soberanía para algunas cosas. Sí, aunque fuera imaginaria. Se desarrolla un gobierno propio en aquellos asuntos que no interfirían realmente con el poder de los Estados Unidos. Y se creó la ilusión de que el Estado Libre Asociado era una autonomía y que habíamos resuelto el problema colonial, hasta que la economía cayó, se empezaron a afectar los intereses de los Estados Unidos en Puerto Rico, y en el 2006 empieza una recesión hasta el año pasado y continúa de 10 años, donde la economía de Puerto Rico se siguió achicando, donde los problemas económicos fueron sumándose, una deuda pública insostenible, y entonces Estados Unidos decide imponer, quitarse ya el velo de la supuesta democracia que existía e imponer una junta de control fiscal para rescatar el dinero que invirtieron los bonistas norteamericanos en el país. ¿Cuál era la importancia para ti de presentar los hechos, pero de una forma justa, literalmente sin opinión? O sea, los hechos son los que son y los datos hablan por sí solos. Claro, presento los datos y al principio también digo que las interpretaciones que hago, las hago como un ser humano que está buscando información y tiene una reacción. El pretender ser objetivo en un libro de historia o en un ensayo histórico es total y absolutamente imposible. Tú vas a emitir tu opinión, pero si los hechos y los datos te respaldan, pues también esos hechos y datos pueden servirle para otra persona para que derive su opinión también. Esta es mi opinión, y mi opinión es que Puerto Rico está en una encrucijada donde o se convierte en un gueto, donde vengan gente rica del mundo entero a tener sus casas y sus hoteles, y los puertorriqueños sirvan un poco de peones para ese gueto para ricos que se ha creado, o construimos una nación, como estamos llamados a hacerlo. Y en esa encrucijada estamos. Y los próximos días, los próximos meses, los próximos años van a ser importantísimos en esa toma de decisión. En el libro, bien interesante porque planteas el dato histórico y del pasado, pero dentro de un contexto futurista. También combinas tu experiencia personal con los datos históricos. ¿Cuál es la importancia de poder comprender el pasado para poder figurar qué rayos hacemos en el futuro o incluso el presente? Bueno, mira, la decisión de yo meterme dentro de la historia es una que es casi orgánica, ¿no? Tú no puedes narrar una historia sin tú ser parte de ella, sobre todo si es una historia moderna de lo que está sucediendo. Cuando yo nazco en 1948, en esa misma noche que yo estoy naciendo, está naciendo también un proyecto de ley que se llama la Ley de la Mordaza, que era una copia de la ley que había en Estados Unidos Smith para perseguir a los comunistas. Pues allá se iba a hacer para perseguir a los independentistas. ¿Qué sabía yo? Que en el momento que yo estaba naciendo ya se me estaba creando un código mediante el cual yo iba a ser posteriormente carpeteado, ¿cómo se le llama?, al proceso de hacerte un expediente como subversivo o como persona contraria. El FBI, en los archivos del FBI. Y de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Desde ese momento mi historia está insertada ahí. Y entonces yo no puedo entender lo que está sucediendo en el 2017 si no me miro a mí en el espejo de esa historia que ha transcurrido y me doy cuenta que yo, por ejemplo, soy quien soy, escribo lo que escribo, porque soy producto de un niño pobre que llegó a la Universidad de Puerto Rico y tuvo una educación universitaria, y que la crisis social actual que está ocurriendo, que le podría quitar $400 millones a la Universidad de Puerto Rico, podría evitar que otro niño pobre como yo tenga la misma oportunidad que tengo yo hoy de estar discutiendo contigo este libro, porque no va a tener acceso a una educación universitaria. Dividiste el libro en capítulos por décadas. Por décadas, para que entendamos cómo cada década tuvo su particularidad. Desde el primer capítulo, que se llama "A lo que mal comienza, mal termina",
a la década del 20, donde lo que hay es pobreza y miseria, a la intensa década del 30, donde hay confrontación y revoltura, en la década del 50, donde se establece ya la vitrina y se le bendice, y el esplendor de la vitrina en los años 60, y ya luego de la crisis del petróleo en 1973, las fisuras que empiezan a aparecerle a la vitrina hasta que estalla desde el 2006 para adelante. Silverio, sé que estás de gira por el este de Estados Unidos en este momento presentando el libro. Esta semana tienes una presentación en Nueva York en Loisaida Center. ¿Cuál es la importancia? O sea, ¿por qué traer este libro a Estados Unidos? Bueno, de los otros libros que has hecho. Hay varias razones. La nación puertorriqueña ahora mismo tiene la mayor cantidad de sus habitantes en Estados Unidos. O sea que si fuéramos a determinar dónde está Puerto Rico en términos del porcentaje de habitantes, está en los Estados Unidos. Por lo tanto, esa población de acá, que muchos de ellos están acá como parte de la crisis, pues necesitan saber. Y también hemos experimentado algo bien interesante. En Puerto Rico no hemos podido resolver muchos de los problemas porque nos dividimos en tribus políticas. La tribu azul, la tribu verde, la tribu roja. Cuando el puertorriqueño llega a los Estados Unidos, llega como puertorriqueño y no le dividen esas líneas artificiales. Y entonces empiezan a sentir que lo que está sucediendo te afecta a ti como puertorriqueño. Y empiezas entonces a unirte con otros puertorriqueños a luchar. Los puertorriqueños de acá nos están dando un ejemplo a los puertorriqueños de allá de cómo unirse en causas comunes. Y nosotros tenemos que aprender en la isla a desdibujar esas líneas que nos separan para ser un solo pueblo luchando por una causa, unidos a ese otro pueblo que vive en los Estados Unidos. Según te escucho hablar, me suena como que es vital que estas comunidades se unan en una sola voz. Es vital porque no solamente nos va la vida a los que estamos en la isla, le va la vida también a los puertorriqueños que están al lado de acá, porque se rompen los vínculos familiares con los puertorriqueños de allá. Una isla en total miseria y crisis económica va a ponerle una carga también a los puertorriqueños que están acá. Antes los que venían para acá venían para resolver su problema y desde allá se les ayudaba. Muy cierto. Hasta que se levantaban y desde acá podían ayudar para allá. Sí. Quédate en el sofacito en mi casa por 2 o 3 meses. Ahora prácticamente los que vienen para acá vienen a resolver su problema inmediato y luego a ver si tienen el dinero que les sobre para ayudar a los de allá. Y eso es un problema serio para los Estados Unidos también. Los puertorriqueños que se vengan de allá para acá, muchos de ellos van a acogerse a Medicare, Medicaid, a las ayudas de ayudas de asistencia económica, de asistencia de alimentos. Y esto va a traer un repensar de las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos. Sin embargo, Silverio, pese a que el libro plantea que el futuro de Puerto Rico parece ser apocalíptico, hay soluciones. Y tú planteas algunas en tu libro, pero parecen requerir de unas decisiones drásticas. Ahora, ¿tú crees que lleguemos a ese punto de que esas decisiones se comiencen a tomar? Bueno, yo creo que ya se están tomando. Puerto Rico por primera vez se enfrenta a que una Junta de Control Fiscal le dice a la legislatura: pásame los proyectos de ley que has aprobado para mirar si realmente se ajustan a lo que nosotros tenemos que decidir. Si no, no van. O sea, Puerto Rico por primera vez se va a enfrentar a una dictadura. Nosotros nunca hemos vivido eso. Una dictadura procedente del Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a reaccionar a eso? Yo sospecho que pueden haber mucha inquietud social, mucha huelga, mucha protesta, mucha confrontación. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de si eso es lo que queremos para el país o si buscamos unas soluciones. Estados Unidos tiene una gran responsabilidad que no puede evadir. O sea, esta situación se da porque en un momento determinado Estados Unidos decide invadir al país, decide imponerle las leyes de cabotaje y decide en un momento determinado darle la 936. Sin embargo, le invadieron con una promesa, Silverio. ¿Cuál fue esa promesa?
Cuando entra el general Miles, dice que venimos a traerle libertad, democracia y progreso a Puerto Rico. Pero él añade, compatible con la ocupación militar. Me parece que fue muy honesto. Te vamos a dar esto siempre y cuando sepas que el que manda somos nosotros, porque somos los que estamos ocupando militarmente el país. En este momento, promesa, la ley que cínicamente se llama así. Comenzaron con una promesa y acabaron con una promesa. Recuerda a esa promesa de Miles, también es, tienes que hacer estas cosas compatibles con las directrices que nosotros, como la Junta de Control Fiscal, la nueva autoridad militar ahora civil, va a decidir. Estamos en un momento crítico donde necesitamos de las mentes de todos los puertorriqueños de aquí y de allá, y de la gente latinoamericana que también tiene que opinar sobre lo que está pasando con un país hispanoparlante que podría simplemente desaparecer y convertirse en un gueto o en una isla de esas que se utilizan para que los aviones y los barcos lleguen y se vayan, y donde los nativos de esa isla importan poco. Silverio, el liderato político gubernamental, ya sea electo o emergente, en la isla, ¿has leído este libro? O sea, porque las soluciones que planteas son de sentido común, y yo digo, ¿hay alguien escuchando? Desgraciadamente los políticos se escuchan a sí mismos, y por eso es que hemos llegado a donde hemos llegado. En 1976, y lo digo en el libro, el premio Nobel de Economía, James Tobin, le dice al gobernador Rafael Hernández Colón, de acuerdo a mis estudios de la economía de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, 1976, no puede tomar más de 300 millones en deuda. Inmediatamente lo que sucedió en el 80, en el 84, en el 92, es que cada año, cada gobernador duplicaba la deuda del anterior, y llegamos a 70,000 millones en deuda impagable. O sea, los políticos usualmente no oyen porque a ellos les preocupa ser reelectos. Y me parece que es el pueblo, la sociedad civil, la que tiene que tomar en sus manos el control del destino de Puerto Rico. Yo personalmente, en los políticos no tengo ninguna esperanza. Creo que dice tu libro al comienzo un pasaje, un país no lo quiebran los pobres, los quiebran los ricos. Me pareció muy provocador ese pensamiento. Exactamente, son los que tienen el dinero y el poder los que quiebran los países, no son los pobres, pero después los pobres pagan los vidrios rotos de la vitrina. Silverio, en los pocos minutos que nos quedan, sé que pronto podrías regresar a Nueva York para presentar tu primera novela, que se llama Un espejo en la selva. Tenemos unas copias por acá. ¿Trata sobre inspirado por el conflicto FARC en Colombia? Sí, la novela Un espejo en la selva es producto de mis estudios en literatura, en escritura creativa, y fue mi tesis de la maestría en creación literaria, y escogí ese conflicto de la FARC y el secuestro por varias razones. Una, porque una joven puertorriqueña que en un momento determinado fue secuestrada por la guerrilla ELN. Personajes de la vida real. Exactamente. Y segundo, porque como periodista o como anfitrión de programa de televisión, entrevisté en un momento determinado a Clara Rojas, una de las más conocidas secuestradas por la FARC, y a mí me conmovió la historia de esa mujer. Así que, empatándolo con la historia de la puertorriqueña y lo que sentí cuando entrevisté a Clara Rojas, me entró un deseo de conocer ese drama humano, y estuve por 3 años investigando cómo funcionaba la guerrilla, quiénes eran las personas que habían sido secuestradas, qué pasó con ellos antes y después. Y me di cuenta que por todo lo que había leído tenía una mirada panorámica de todo ese conflicto entre 2012 y 2008, y decido entonces insertar ahí un personaje de ficción, pero que ate todos esos eventos reales a través de esta novela, que para mí es mi proyecto de escritura más importante. Todavía no ha sido presentado oficialmente, pero ya está disponible. ¿Qué editorial conseguiste? Editorial Planeta, que era desde el principio mi sueño de publicar con Planeta, y ya se puede conseguir a través de unespejoenlaselva.com, www.unespejoenlaselva.com, pero a través de las librerías donde Planeta distribuye en el área de México, Centroamérica, Puerto Rico y Estados Unidos. Estoy bien orgulloso, bien entusiasmado con esta novela,
y espero venir pronto a Estados Unidos específicamente a darle la atención que se merece. Pero en este momento la crisis de Puerto Rico requiere que hablemos un poco de la vitrina rota. Silverio, muchos te consideran como un genio del humor y del humor que provoca reflexión. ¿Cuán importante es ya sea para los puertorriqueños acá en Nueva York, en Estados Unidos o la isla, o a todos latinoamericanos, mantener humor ante todo lo que está ocurriendo a nivel global? O sea, porque también acá en Estados Unidos hay muchas luchas fuertes. Sí. Yo creo que el humor es la distancia más corta entre la mente de dos personas. Cuando yo hago un comentario humorístico, te conecto más rápidamente que si me pongo a explicarte. Por lo tanto, el humor está muy presente en todo este trabajo. Pero el humor tiene una gran responsabilidad. O sea, los que practicamos el humor tenemos que aprovechar ese vínculo que establece el humor con el ser humano, caramba, para crearle valor a ese ser humano. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, en los Estados Unidos en este momento, son los humoristas como Stephen Colbert y todos los que hacen este tipo de programas por las noches, los que están llevando la ofensiva en contra del gobierno actual, que parece ser producto de una obra de comedia. Una vez más, el pueblo civil tomando acción. Exactamente. Ahora, Silverio, en el último minuto que nos queda, tenemos que hablar de esto, así sea vuelo de pájaro. Acláranos de una vez. ¿Fuiste tú quien inventó el término, la palabra chupacabras? Yo sabía que el chupacabra iba a venir a comerme en un momento determinado en esta entrevista. Pues fue parte del humor. En un momento determinado yo estoy, hace muchos años, bueno, antes de que la palabra se conociera. Claro. En un programa de radio así, alguien reporta de un asunto de unas cabras que habían aparecido muertas sin sangre, y cuando termina el reportaje muy serio de la noticia, yo sigo con mi programa y digo, bueno, vamos a ver mañana qué pasa con esas cabras producto de algún chupacabras que les ha chupado la sangre. Al otro día el reportero viene y me dice, bueno, Silverio, te tengo información sobre lo que tú llamaste el chupacabra. Y viene y da la información. Tercer día, aparece en el periódico más importante del país un segmento que se llama Entre Líneas y dice, bueno, se ha informado, unos científicos han dicho que lo que sucede con esto llamado por un comentarista de radio el chupacabra es tal y tal y tal y tal. En 3 días se estableció la palabra. A mí me han venido a entrevistar gente de Holanda. Me han venido a entrevistar gente de revistas de todas las partes del mundo para que yo les explique lo de chupacabra. Y yo, lo único que les puedo decir es el nombre, porque Nadie lo ha visto. Fenómeno no puedo decir nada porque ni yo mismo creo en él. Has creado una leyenda mundial, Silverio, de verdad. Gracias por acompañarnos, muchísima suerte y gracias por la inspiración. Muchas gracias a ti por esta entrevista que me he disfrutado muchísimo. Bienvenido al Bronx de nuevo. Gente, ahí lo tiene, La vitrina rota o qué carajo pasó aquí y Un espejo en la selva de Silverio Pérez. Mucho para leer y reflexionar. Amigos, será hasta una próxima entrega de Diálogo Abierto. Hasta entonces. Comunicaciones. Me gustó. Te felicito. A lo largo del 50. Nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Mucha inspiración. Orgullosa de integridad. Toma menos de 1 minuto saber si está usted en riesgo de padecer prediabetes. Puede averiguarlo aquí. Visite esta página